Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí iniciamos a Dos Toques, programa institucional que se emite desde el departamento del Quindío, desde Armenia, a través de CNC, igualmente a través de las redes sociales de CNC Quindío, de Deportes Survisión, de Fútbol Survisión, o a través de YouTube también nos puede ubicar como Jorge Torres Bedoya. Estamos conectados a esta hora con CNC Plus. Desde el departamento de Risaralda emitimos en simultánea para 8 departamentos del suroccidente del país, 3 departamentos del eje cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y Chocó. Ahí estamos integrados para que ustedes disfruten de A Dos Toques. Nuestro invitado de hoy, un hombre de mucho tiempo en la radio, en la prensa, en la televisión, periodistas, de esos periodistas que han dedicado toda su vida a informar, a mantener a la gente informada y muy inquieto en esto de los medios de comunicación. Creo que no nació en el departamento del Quindío, ya él nos explicará. Lo curioso de este personaje de hoy es que muy pocos lo conocen con su nombre tradicional. Todo el mundo lo reconoce por su apodo, por su remoquete que llamamos. Cuando hablamos de José Octavio Marín Naranjo, pocos lo reconocerán. Pero cuando hablamos de Pepillo Marín, ahí sí todos reaccionan y lo conocen. Don José Octavio, o Pepillo, ¿cómo le digo? Bienvenido a Dos Toques. Jorge, un abrazo bien grande para usted, para la audiencia, para Pedro, que siempre lo acompaña y lo alienta en este gran esfuerzo, para su equipo de trabajo, para John Monsalve, candidato al Consejo de Armenia, que me ha cedido esta oportunidad pues, de adelantármele. Y muy contento de estar aquí en este espacio, Jorge, muy contento. Perfecto. Ese Marín Naranjo, ese apellido, ¿de dónde es? ¿Cómo se encuentra un señor de apellido Marín y una señora de apellido Naranjo? Es manizaleño, es netamente manizaleño, mi familia pues toda es caldense, de origen antioqueño, pero digamos que es de descendencia toda la familia mía, el Marín Naranjo de Manizales. ¿Usted es de Manizales? Yo soy de Manizales. Sí. Bueno, hablemos un poquitico de esa infancia, don José Octavio, Pepillo. Hablemos de esa infancia, de chico, de su familia, en fin, de ese núcleo familiar. De ese entorno familiar. Una familia humilde, trabajadora, con un padre cabeza de hogar que fue un ejemplo, que fue un modelo, que fue un gran deportista, que fue un gran seguidor del Once Caldas, que laboró para algunas entidades en la ciudad de Manizales y en medio de su humildad nos permitió avisorar la vida dentro de la legalidad, dentro de la honestidad, dentro del cumplimiento. Nos inculcó mucho el deporte, el viejo, Jesús Octavio. Fue un gran amigo mío hasta el día de su muerte. Aparte de haber sido un gran padre, era un gran amigo mío, era un referente. Fuimos 6 hermanos, perdimos 1 y los demás vivimos. Mi madre también murió 2 años después, ambos murieron muy jóvenes. Jesús Octavio murió de 55 años y mi madre de 54 años, se llevaron 2 años de diferencia de pérdida, y fue una pérdida irreparable porque perdimos 2 seres únicos en la tierra. Esos seres de esos padres de familia que pocos nos damos la fortuna de conocerlos, porque es que orientan, dirigen, muestran el camino, pero también cuando hay que reprender lo hacen con amor, ¿no? Siempre lo hicieron, y lo hicieron con mucho respeto y con mucho cariño, inclusive en el estudio. Por ejemplo, cuando él jugó mucho fútbol y le gustaba mucho el deporte, y siempre nos inculcaba hacer el deporte, la práctica del deporte. Desde luego yo fui una persona que tuve la oportunidad de jugar mucho fútbol en Caldas. Estuve al lado de grandes figuras pues, del fútbol manizaleño en mi época. Tuve la oportunidad de ser un arquero reconocido en las barriadas de Manizales, en las canchas de Manizales, y sobre todo en un escenario que nos trae tantos recuerdos, que es el Campín de Manizales, una cancha que fue inmensa, grande, que quedaba detrás del Hospital Universitario de Caldas, donde podemos decir se formaron todos los grandes cracks, Gonzalo Chalo González, Orlando Marín, el Pecoso Castro, el Zurdo Arango, Néstor Marín. Pasaban las grandes figuras del fútbol manizaleño por ese escenario de Pecoso Castro. Claro. William Soto, que es el padre de Javier Soto, otra gran figura del Once Caldas que jugó en Alemania. Todos pasamos por esa cancha. Usted me habló que fueron 6 hijos. ¿Usted está entre los mayores? El segundo. Es el segundo. ¿Cómo eran esos hermanos? ¿Cómo eran de niños todos? ¿Cómo eran las travesuras
infantiles, y cómo era la reacción de los viejos, como usted les dice. Normal, muy unidos. Mi padre y mi madre siempre nos tuvieron al lado, hasta cuando cada uno tomó su camino, mientras que ellos vivieron. Y tuvimos una infancia normal, las locuras de siempre, el jugar con los aros, las ruedas, sí, las llantas, pero ante todo muy dedicado al estudio y al fútbol, era la base. El deporte, la práctica del deporte, siempre fue como algo fundamental en la vida de mi señor padre. Y bajo esos pilares pues construimos este proceso, Jorge. Tuve la fortuna de elaborar en una empresa antes de convertirme en periodista deportivo, que se llama Liofilizado. Allí también practiqué fútbol, llegué allí por ser portero de fútbol a la selección de la Federación de Cafeteros de esa planta, y ahí empecé a hacer mis primeras travesuras a través de los medios de comunicación, muy joven. Empecé a meterme, tenía 17, 18 años, y ya 2, 3 años después comencé a incursionar en esto de los medios de comunicación, al lado de las grandes figuras que dio Caldas en ese entonces, porque cuando en esa época, Jorge, me adelanto, sí, en Caldas habían figuras como Eucario Bermúdez. Eucario Bermúdez fue una de las grandes figuras de la radio. Tierra colombiana era Eucario Bermúdez fue una de las grandes voces de Caracol Radio y Televisión en Colombia. Murió siendo director de Caracol Miami. Habían figuras de gran relieve en el periodismo general como Orlando Cadavid Correa, que fue uno de los grandes maestros nuestros. Y habían periodistas ya de la talla en ese momento cuando yo llego, como Gabriel Muñoz López, y todavía existe, sí. Gabriel Muñoz de Neira, estaba Daladier Osorio de Neira, estaba Darío Osorio, que fue otra gran figura del periodismo colombiano. Habían comentaristas de la talla de Javier Giraldo Neira, que fue el gran símbolo del periodismo colombiano en su estilo. Porque hay que mirar el género. Creador de Nuevo Estadio, ¿no? Claro. Lo creó La Patria, pero él fue el gran director del Nuevo Estadio, claro, durante más de 20 años que tuvo allí. Javier fue un referente del periodismo deportivo en Colombia, entonces tuve la fortuna de ingresar a los medios por ahí en la década, finalizando el 74, y en el 75 yo hago mis primeros pinos, y llegué a una emisorita pequeña que se llamó La Voz de los Fundadores, se llamó La Voz de los Fundadores. Y allí tuve la oportunidad de conocer a otro grande de la radio que se llamó, ya desaparecido, Augusto Salazar Urreva, que fue el gran descubridor de Carlos Antonio Vélez Naranjo. Augusto fue director o gerente regional de Caracol, Risaralda, Quindío y Caldas, y él fue el que llevó a Carlos Antonio a la cima. Yo vengo de ese lado, digamos, de la cuerda de Carlos Antonio Vélez Naranjo. Yo me hago al lado de Carlos Antonio prácticamente. Lo primero que yo aprendo en el periodismo deportivo, digamos que se lo debo a Carlos Antonio Vélez, pero ya venía con una breve experiencia que había tenido en La Voz de los Fundadores, una de las emisoras que tuvimos la oportunidad de pisar, yo diría, las grandes voces, los grandes referentes, los grandes redactores del periodismo en el departamento de Caldas. Bueno, José Octavio, se me adelantó un poquitico usted a la historia porque ya me contó de su ingreso a la radio, a la prensa, a hacer las travesuras informativas, por decirlo de esta manera, pero en el colegio ya tenía usted la vena de la radio, ya usted ya la teníamos. En el colegio. No, es que nosotros inclusive desde muy joven, desde los 12, 14 años, con mis compañeros de infancia, practicamos en una grabadora grandota que teníamos, claro, y imitábamos a las grandes voces de la radio de ese momento, que eran el famoso Transmóvil de RCN, o los de Caracol, Conecte, Accione, en el aire la parabólica sonar de su Caracol Habano. Usted tal vez no le tocó esa época, a mí sí me tocó esa época, y ahí empezamos a vivir esto desde niños, desde muy jóvenes, y en la medida que uno iba creciendo pues ya veía la posibilidad, y cuando llego a la federación me toca trabajar en una parte que es donde el producto, el café se procesa en un cuarto oscuro, es una planta inmensa, y yo me entraba a ese cuarto, perdón, no un cuarto oscuro, un cuarto frío. Son 3 pisos que tiene la federación en Chinchiná, sí, donde en esos 3 pisos se procesa el café liofilizado. Entonces el café entra caliente en la primera planta, empieza el proceso al segundo, llega al tercero y al cuarto piso da la vuelta ya congelado, totalmente congelado. Y eso es todo, eso es una edificación inmensa, una cuadra de edificación. Al llegar al final
llega una tolfa y en esa tolfa hay unas cuchillas inmensas que empieza a triturar el grano. El café, ¿no? El café ya va en pasta. Allá. Ya llega en pasta allá. Sí. Y empieza a bajar nuevamente al primer piso y ahí entran las calderas, donde ya empieza otro proceso de lo que se convierte hoy en lo que sabemos el café liofilizado. Claro. Ese café va al exterior. Entonces yo toda esa experiencia desde la escuela, desde el colegio, siempre lo tuve, siempre en mi cabeza estuvo el tema de la radio y el tema del periodismo. Y cuando ya se me abrió la posibilidad, pues la aproveché hasta el máximo. ¿Y hay antecedentes de pronto algún familiar, pariente que haya estado en la radio o en los medios? No. No, sí, tengo un gran primo, sí. no de mis hermanos, pero tengo un primo que aprecio y quiero mucho, que se llama Duván Marín Martínez. Duván, hombre, bueno, Duván, muy reconocido periodista deportivo en Caldas. Figura, además, fue director de noticias de Caracol Manizales muchos años, un hombre de un prestigio inmenso en el departamento de Caldas. Y deportista activo, Duván. Duván juega, ustedes lo encuentran en los torneos de la COR. En el presente año estuvimos en los Juegos Nacionales, sí, siempre, jugando microfútbol, en ciclismo. Gran deportista. Sí, claro, Duván Marín, hombre. Y mi tío, el papá de Duván, sí. Fue litógrafo toda la vida, fue una de las personas que también de pronto por ese lado me entró el tema de la litografía, porque he sido amante del periódico, del papel. Me ha gustado mucho seguir el tema de las tintas, y tal vez usted ve que yo hago un periódico que se llama El Eje. Cuando tengo posibilidad de hacer, porque es un carapudiera y cada vez que tengo los recuerdos, pues lo hago, lo imprimo, lo presento, y he tenido la posibilidad a través de mi vida, e igualmente de tener equipos litográficos, no solamente en Manizales, sino también aquí en el departamento del Quindío. Él es José Octavio El Pepillo Marín. Está hoy con nosotros a Dos Toques. Vamos a hacer una pausa, mensajes de interés, y regresamos con este señor, este gran hombre, y hablaremos de temas como su llegada al departamento del Quindío, cómo echa raíces en este departamento. Estamos a Dos Toques, ya regresamos. Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, un conjunto de profesionales al servicio de los empresarios. Lotería del Quindío, compra legal, juega legal. Lotería del Quindío, es pa' comprarla, es pa' ganarla. Lotería del Quindío, compra legal, juega legal. Lotería del Quindío, es pa' comprarla, es pa' ganarla. Lotería del Quindío, compre legal, juegue legal. Protegiendo el patrimonio ambiental de los quindianos. Denuncie el tráfico ilegal de la fauna silvestre. Continuamos a Dos Toques, hoy con nuestro invitado, José Octavio El Pepillo Marín, un hombre de Manizales, del departamento de Caldas, y que ahora hace periodismo en el departamento del Quindío. A propósito, eso de Pepillo, ¿qué es? ¿Cómo nace? Eso nace, Jorge, y por fortuna llegó ese momento en mi vida, cuando yo me encontraba ya haciendo radio, en La Voz de los Fundadores, o en Caracol Radio. Yo era colaborador de Caracol Radio por allá en el 75, y Javier Giraldo Neira con Abel Rivera Jr., que creo que Abel Rivera había pasado por el Quindío y por Manizales, era el subgerente de Tobelar Caldas, y Javier era el gerente. Entonces ellos estructuraron un equipo para transmitir por La Voz de los Fundadores los partidos de fútbol. Yo ya era un referente de las nuevas generaciones del comentario. Ya habían aparecido en Manizales antes Esteban Jaramillo, Javier Hernández Bonet, Carlos Antonio Vélez, Javier Giraldo Neira era la gran figura. César Augusto. Jorge no, todavía no. Jorge Enrique Hurtado ya estaba tocando los primeros pisos, los primeros pasos. Allá en Manizales estaba un colega de ustedes que lamentablemente falleció en un accidente por allá en los Llanos, Gustavo Jaramillo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de él. Gustavo Jaramillo Arango. Gustavo Jaramillo Arango, que vivía en Manizales y trabajaba en Todelar.
Entonces, yo estaba en ese proceso colaborando con Caracol, me llaman de Todelar Manizales de la gerencia, voy y me presento, y en esa reunión donde estaba el gerente comercial, Abel Rivera Jr., el subgerente, Javier Giraldo Neira, me proponen que porque yo no integro ese equipo en la voz de los fundadores, con un gran narrador además, que era de mi admiración, que se llama Oscar Mejía C., la voz muy parecida a la del gran maestro, con quien tuve también la oportunidad de comentar después, Carlos Arturo Rueda C. Entonces yo me siento, hablo con ellos, me gusta la idea, pues porque me voy a ir con un gran narrador, la acepto, y entonces cuando yo acepto la propuesta, Abel se queda mirándome y le dice a Javier, ¿por qué no le cambiamos el nombre a José Octavio y le colocamos un apelativo? Entonces Javier le dice, ¿cuál? Y yo, Pepillo Marín. ¿Usted recuerda que hubo jugador de fútbol? Claro, le dijo así. Entonces le dijo, ¿recuerda a Javier de Pepillo Marín, José Pepillo Marín, el brasilero, que le pegaba bien a la pelota? Entonces Javier le dijo, claro, tantos partidos no le comenté. Entonces Abel le dijo que Pepillo desde hoy sea Pepillo Marín. Y ahí nació. Y ahí nací. Y por fortuna, la verdad, he sido reconocido en muchas partes. He recorrido Colombia, he recorrido algunas ciudades, algunas regiones fuera y me ha ido bien. Me ha ido bien con el Pepillo. ¿Siempre con el comentario, el análisis o alguna vez narró? Siempre. Tuve la fortuna de laborar para RCN 7 años. Antes yo estuve en el gran equipo de Caracol Manizales, siendo gerente de Abel Rivera Jr., donde armamos uno de los mejores equipos que ha tenido la radio de Manizales en ese entonces. Y era Pepillo Marín, era Duván Marín Martínez, claro. Era Dagoberto Puello Huelva, el narrador, sí. Estaba Juan Augusto Jaramillo, ya fallecido, murió hace muchos años, un dolor en el alma la pérdida de Juan Augusto, hermano de Esteban Jaramillo, que era un gran referente nuestro, y aparecía César Augusto Londoño. Ahí aparece César Augusto Londoño en la escena de Caracol sí. Radio a nivel nacional. Entonces formamos parte de ese equipo. Y era un equipo compenetrado, un equipo fuerte que le hacía la competencia al número 1 en la radio en Caldas deportivamente y en Colombia, que era Javier Giraldo Neira. Claro, ese fue nuestro gran referente. Aunque mi referente en la aparición mía de la radio fue Carlos Antonio Vélez. O sea, yo todo lo que digo en el camino de la radio, siempre me fijé fue en la trayectoria de Carlos Antonio. Y desde luego que con Carlos tuve una gran amistad en esa época. Carlos tuvo en una oportunidad, cuando yo estaba en RCN, sí. Él llegó a Manizales nuevamente de Bogotá, él se fue para Bogotá muy joven y regresó a Manizales en el 78. Estuvo 6 meses en Caracol Manizales y ya estaba en RCN. Y yo compartía con Carlos Antonio compartimos una gran amistad. O sea, éramos amigos en los viajes. Nosotros nos íbamos para Barranquilla con el 11 Caldas, para Santa Marta, para Cali, para Bogotá, y éramos juntos durante todo ese trance. Fuimos muy amigos y siempre voy a reconocer que mi escuela es esa línea de Carlos Antonio Vélez. Bueno, Pepillo. Perdón, sin desconocerlo de Javier, que era un monstruo, ¿no? Hombre, que era el maestro. Sí, claro. Pepillo, hablemos de su traslado a la ciudad de Armenia, al departamento del Quindío. Bueno, eso ahora en este mes de diciembre mi familia está cumpliendo 28 años de estar en el Quindío. En esos ires y venires yo siempre decía que me gusta. Yo estuve en Bogotá intentando varias veces quedarme en Bogotá y nunca me pude adaptar a Bogotá. Pasé por Cali, pasé por Pereira, pero siempre me gustaban 2 o 3 ciudades. Una era Bucaramanga, sí. La otra era Armenia y la otra era Cúcuta. Por algunas razones me identificaba con Ecos del Torbes de Venezuela y yo veía la probabilidad de llegar a Ecos del Torbes en Venezuela. Algunas veces me presentaron opciones de irme a Venezuela con Ecos del Torbes y tuve 2 o 3 contactos para irme a vivir allá. Entonces, porque yo comentaba ciclismo además, yo aparte del fútbol, sí, yo comenté ciclismo mucho tiempo, yo comenté mucho baloncesto en la época, eran los deportes afines a mi vida, y el atletismo fueron los deportes que me identificó. Cuando de eso teníamos carreras nacionales de atletismo muy buenas, el ciclismo era otra época, grandes glorias, Julio Arrastiábrica, con quien tuve la oportunidad de comentar, por ejemplo, Alberto Pierreta de Pacheco, pues, eran otras épocas, de Gonzalo Quillones, que era un referente mío, era mi narrador en Manizales, por decir algo, éramos compañeros. Reside en Manizales. Sí, ¿no? Él vive en Medellín. En Medellín.
Le voy a mandar este programa a Charlo porque Gonzalo trabajó conmigo mucho tiempo, hasta lo tuvimos en Cali. Fue compañero mío en Cali, lo llevé y lo admiré siempre por su voz, por su dicción, por su talento, por toda esa capacidad Incluso profesional. le abro un paréntesis pequeñito para hablar. Estamos haciendo un ciclo con los periodistas, locutores, veteranos de aquella época, y en la lista aparece Gonzalo Quiñones. Claro, él estuvo A él aquí. tenemos que hacerle este reconocimiento Claro. también, porque laboró muchos años en el departamento del Quindío, creo con Radio Ciudad Milagro. Estuvo en Radio Ciudad Milagro. Dirigió un programa, el más escuchado de la radio deportiva, Pistas Deportivas. Claro. Y además hizo locución musical, entonces él está en la lista también para este programa. Para traerlo. Don Gonzalo Le Quiñones. cuento, yo con Gonzalo viví unas épocas importantísimas de mi vida y las de la vida de Gonzalo. Y fuimos referentes en grandes transmisiones que hicimos en la capital caldense o acompañando al Once Caldas. Entonces, hace 28 años mi señora toma la decisión de venir a vivir al Quindío, a Armenia precisamente. Ella es enfermera jefe. Ella le resulta un contrato aquí con una entidad del Estado y se traslada en un mes de noviembre hacia Armenia hace 28 años. Y finalmente, yo tenía una emisorita. Yo la veía una emisorita en Salamina Caldas que se llama Salamina Estéreo. Sí. Entonces yo me la pasaba entre Manizales y Salamina. Y ella se viene y yo tomo la decisión el 24 de diciembre que vine a visitar mis niños aquí a Armenia, de volver a Salamina y darle la sorpresa a ellos de regresarme otra vez al Quindío, pero abrirme paso al Quindío. Entonces yo decido cederle la emisora a un gran amigo mío, a un gran ciudadano de Salamina, quien era congresista en ese momento, y hoy es un gran amigo mío, al doctor Jorge Enrique, al doctor Luis Emilio, a Enrique Ángel, quien es de Salamina. Y yo me vengo y llego a Armenia y le digo a mi familia, me quedo aquí y aquí voy a abrirme campo como sea. Abrir brecha, como A decimos abrir los brecha. paisas. Y empezamos a abrir brecha de ese año al año siguiente y a tocar puertas. Y finalmente quien me recibe es La Voz de Armenia. Hago un contacto allí a través de Germán. Tengo una anécdota que si tenemos tiempo la cuento. Sí, Si tenemos tiempo la cuento. ¿Cómo llego yo a vincularme a La Voz de Armenia? Que fue el primer medio Sí, que llegó. yo intento y hablo con Nelson Sabogal, y hablo con varios y no hubo forma. Y un día estaba parado aquí a la vueltica. Estaba yo parado a las 12 del día, aquí en la esquina donde queda Pollos KFD, ahí. Sí. Al frente queda... Para quienes nos están viendo y que son de otras ciudades, aquí a la vueltica, como dice Pepillo, es carrera 15, calle 21, esquina de Bueno, Armenia. al frente de Colpatri. Yo estaba parado a las 12 del día y meditando, pensando en los huevos de la gallina, pues, a ver qué iba a hacer. ¿Qué hago? Y al frente se paró un señor de corbata con una agenda en la mano. Cuento esta anécdota porque yo adoro a este personaje que voy a mencionar, que ustedes lo conocen. Entonces yo estaba parado ahí y el señor estaba parado al frente, que hay un casino ahí en ese Sí, claro. un local. En el andén, esto para nuestros televidentes en otras partes del país, en el andén contiguo donde quedaba el Teatro Llanúa, Bueno. por la carrera 15. No, al frente, al lado de allá. Ah, perfecto, en el andén de la 21 con 15, al donde frente está la de droguería. al frente de la droguería. Perfecto. Al frente de la droguería hay un edificio grande donde hay un juego de casinos. Sí. Bueno, hoy, que eso es de don Humberto Gómez. Y yo estaba en el andén de aquí de este lado de Pollos Café, mirando para allá por la calle. Y un señor se paró al frente de corbata con un maletín en la mano. Y ahí yo no me despintaba el ojo de encima. Y entonces yo lo miraba y yo decía, ¿este quién es? No me despintaba el ojo de encima. Y 5 minutos ya estaba, pues, digamos, cabreado. Cuando llega el tipo y me dice, ¿cierto que usted es Pepillo Marín? Con el dedo izquierdo, y él tenía la maleta aquí, ¿cierto que usted es Pepillo Marín? Y yo le digo, sí señor, ¿por qué? De andén a andén. De andén a andén. Y me dice, usted me regala un minutico que necesito hablar con usted. A mí se me tragó la candela porque una culebra, quién será esto, un Claro, abogado que sí, no lo sí. conozco. Una letra por ahí sin pagar. Claro, entonces me dice, ¿me regalas? Y claro que sí. Entonces yo le digo, yo voy y pasé al otro andén. Entonces, ¿qué será? Le dije, con mucho gusto, yo soy Germán Veloz Ardila. Hombre, don Germán. Entonces yo le digo, mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Me dijo, tomémonos un cafecito ahí encima. ¿Cómo se llamaba? Ahí había un café. Palatino? El Palatino. Era el Palatino. El El Palatino. Palatino que desapareció eso. también. Entonces nos entramos al Palatino, que era en el segundo piso, nos sentamos ahí a conversar, cuando él me dice, hombre, es que yo a usted lo he seguido toda la vida como periodista, y yo me he preguntado usted qué hace caminando por las calles de Armenia, lo he visto cantidad de veces en estos 2 o 3 meses, ya me venía siguiendo la huella. Yo le dije, no, estoy buscando trabajo, estoy en agitación. Claro. Como una figura, me digo así, Germán,
una figura como usted busca trabajo en Armenia, mire, debería estar en Bogotá, yo lo vi transmitiendo ciclismo, lo vi tal cosa, yo iba mucho a Manizales, bueno, me echó el carretazo. Y me dijo, ¿estás seguro que estaba buscando empleo? Germán Velosa, para él un abrazo. Y le decía, doctor, estoy buscando empleo. Me dijo, espéreme que yo le soluciono el problema. Y me solucionó el problema. Él era el auditor de La Voz de Armenia y del Diario de Colombia. Y de Radio Estrella. Y de Radio Estrella, Claro. que era la otra emisora. Pues me conectó con Patricia, que era la gerente, Gallego, que era la gerente. Llegué a la emisora al otro día o esa tarde, no recuerdo, y en 8 días ya estaba ubicado cuando quedaba al frente de, aquí por toda la carrera 15, quedaba por la carrera 14, quedaba ya La Voz de Armenia. Y ahí se ubicó y Ahí, arrancó. y ahí arranqué. Y ahí sembró. Y ese favor se lo debo a Germán siempre. A Germán mi corazón, mis afectos, mi cariño, mi amor, sabe cómo lo quiero y cómo nos apreciamos. El tiempo realmente en televisión, y usted lo sabe, que es implacable. Ya. Pero estamos hablando de anécdotas y para resumir, yo conozco a Pepillo particularmente en la red sonora. Sí. Él a los televidentes, ya un comentarista consagrado a nivel nacional, yo me le acerco y le digo, esto me llama la atención, si usted me dejara participar en sus transmisiones deportivas, yo le anuncio los tiros de esquina, los cambios, como uno empieza. Me da la oportunidad, con Germán Darío Arce también le dio la oportunidad. Hay un partido amistoso de preparación de deportes En el San José. América, en el San José, don José Octavio nos lleva, Germán Darío debutaba ese día y yo pues a ayudarle. Veo que me suelta el micrófono y pues yo saludo y veo que el Pepillo se para y se va. Pensé que era solo un ratico. Terminamos, Germán Darío narrando, yo comentamos todo el partido y el señor se nos perdió, pero sabíamos que nos estaba chequeando. De momento nos dio rabia, de momento, pero después él nos da la explicación por qué lo hizo. Lo hice porque yo tenía una particularidad, Jorge. A mí me gusta descubrir talentos. Yo soy de las personas que no soy egoísta en los medios de comunicación. Y uno tiene que abrir la oportunidad. Y cuando yo escucho a Germán Darío la primera vez, dije, este va a ser un narrador de gran recorrido en Colombia. Va a ser una figura. Y cuando lo siento a usted y pues, se presenta ese saludo, yo digo, no, me retiro y voy a ir a escucharlos. Y voy a mirar qué es lo que tienen. Hombre, y encontré dos personas de un inmenso futuro y una gran calidad. Yo me atrevería a decir con todo el respeto que fueron dos desperdicios para los medios de comunicación. El de Jorge Torres, que tengo aquí al lado, como cuenta él, eso es una realidad. Y Germán Darío, que lamentablemente por algunas circunstancias, después de haber pasado por algunas cadenas, y yo esperaba que terminara en Bogotá, yo fui testigo de lo que dijo en su momento dos grandes figuras de la radio en Colombia. Me dijeron, Pepe, tiene usted un oro allá, muchacho. Germán ya ahora radicado en los Estados Unidos. Entonces esa es la mirada mía hacia estas personas que a veces quieren incursionar. Yo he tenido la particularidad, Jorge, porque el tiempo nos está apremiando, de dar la oportunidad, el paso a muchas personas, no solamente en Caldas. Yo tuve el honor de tener a grandes referentes del periodismo y le puedo dar nombres de quienes surgieron en Caldas al lado mío y aquí también quienes pudieron aparecer en los medios de comunicación. Él es José Octavio el Pepillo Marín. Nos faltará mucho tiempo para seguir hablando porque se nos quedan temas como Eje Noticias, División Radio, además División Televisión. Además, para quienes no lo conocen, es el papá de un gran hombre, amigo, personal y gran periodista, además, ahora radicado en la capital de la República, de Cristian Marín Zuluaga. Aquí está el papá, siempre con esa humildad. Y Cristian, trabajando en Bogotá, ha trabajado para grandes medios, Caracol Radio, Caracol Televisión, en Blue Radio, transmitiendo mundiales de fútbol. Aquí está su papá, que es José Octavio el Pepillo Marín, y el padre también nuestro en la parte profesional. Pues queremos agradecerle, hombre, Pepillo, por haber acompañado a nosotros, a los televidentes, hoy en A Dos Toques. Hombre, Jorge, no, ni me faltaba, con gusto, y si me invitan a otra oportunidad, seguiremos contando tantas anécdotas de esta historia que hemos tratado de sembrar, sin egoísmos, sin apasionamientos, con mucho respeto, porque queda además el paso de ser comentarista, luego a hablar de política, claro. Cómo me meto a la política, y tengo anécdotas, inclusive he estado preparando como una especie de libro, si Dios me da vida, de poder contar tantas anécdotas que he revuelto dentro de toda esta mezcla que existe
en la labor que he ejercido desde el periodismo deportivo a lo que hago hoy, que es escribir de política en el departamento. Gracias a los quindianos, Jorge, por esta oportunidad, gracias a usted y a Pedro por esta oportunidad, y que se presente la nueva ocasión de venir a contar más anécdotas aquí en su espacio, a Dos Toques. José Octavio El Pepillo Marín ha recibido propuestas incluso para que aspire a cargos de elección popular. Las ha separado porque tiene otras etapas en su vida, según él, que quemar. A ustedes por la atención, mil gracias a este programa A Dos Toques. Próximamente, más invitados en A Dos Toques. Que tengan feliz descanso.